10:18 de la mañana está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, hoy nos despertábamos con esa noticia que decía Bloomberg alrededor del gas natural licuado que llegaba a España, ruso, faltaba añadir la procedencia, pero vamos viendo cada vez más una ofensiva, ¿no?, de OTAN, de Ucrania, contra los hidrocarburos rusos, sanciones. Vamos a ver qué sucede con este capítulo, a ver si se explica muy bien de lo que está informando Bloomberg alrededor de ese gas natural licuado que llega a España y que tú varias veces has dicho es que no es lo que está sancionado en este entorno, ¿no? Claro, aquí la clave parece, ¿no?, un poco que Bloomberg no pone la cuestión en la diana. Hay que decir que está todo el mundo apurando sus acciones antes del cambio de inquilino en la Casa Blanca, y entonces yo entiendo que esta información que hoy publica Bloomberg y que en realidad, pues sobre todo en prensa europea y española, ya destacamos la semana pasada, no es algo novedoso, ¿no? Todo el gas que no viene por gasoducto tiene que venir vía gas natural licuado. El gas no ha sido sancionado en ningún momento. La única sanción que se ha puesto ha sido una sanción contra los propios países europeos, que en buena medida cogían ese gas y luego lo revendían, especialmente Francia y Bélgica, entre otros a Alemania, y se ha planteado, oigan, no solo le están dando ustedes dinero a Putin o le están dando dinero a Kremlin, sino que encima ustedes están sacando beneficio de ese gas ruso. Y ahora, bueno, pues las circunstancias, como explicábamos la semana pasada, cambian un poco con ese cierre del grifo de Ucrania, que decide que ya no pase ese gas ruso a través de su territorio. Insisto, un poco apurando toda esta línea, apurando toda esta idea. La noticia de la que has estado hablando esta mañana y que también ha mencionado Lavrov en su intervención, todo lo que tiene que ver en relación sobre todo con los ataques a los cables submarinos en el Báltico, aunque parezca que no tiene nada que ver con esto, también tiene que ver, porque Katia Kallas, la nueva jefa de la diplomacia europea, lleva ya varias semanas indicando o culpando de estos cortes de cables, no ya a sabotajes que habrían realizado las fuerzas militares rusas, que es un poco la postura oficial de la Unión Europea, sino que el uso de estos barcos de la flota fantasma, de la flota oscura, de la Dark Fleet, que se encarga fundamentalmente de llevar hidrocarburos a través de las aguas, en buena medida, que luego entran por el Mediterráneo para venderse en países europeos, que también estarían generando estos problemas, estos cortes de suministro. Con lo cual vemos como también aquí se juntan muchas cosas, aunque en principio alguno pueda pensar que no tiene nada que ver. Y luego en las últimas horas estamos viendo una serie de ataques contra infraestructuras energéticas rusas, que no solo afectan la estrategia de financiación del Kremlin, sino que atenta directamente contra intereses de países de la Alianza Atlántica, en esa tónica, ¿no?, que hemos vivido prácticamente desde que se produjo esa intervención militar rusa en Ucrania. En concreto, contra los países del centro de Europa y contra Turquía, porque el gasoducto que ha sido atacado en las últimas horas con drones, que es el Turk Stream, que es una vía clave para garantizar la seguridad energética a los países que han perdido el suministro tras la destrucción de los ductos del Báltico, los famosos Nord Stream, y ahora también con la citada negativa de Ucrania a seguir siendo el puente del gas ruso, no renovando ese acuerdo con Gazprom, por el que además cobraba jugosos estipendios. No está muy claro si Rusia estaba pagando a Ucrania o mantenía el dinero congelado. Esto es una duda que supongo que en algún momento pues podremos solventar, y afortunadamente el ataque contra la estación gasista que suministra ese preciado hidrocarburo al Turk Stream no ha tenido el éxito esperado por Washington y Kiev. Hay que decir que la estación sí está en territorio ruso, lo que pasa es que es una estación que nutre al gasoducto turco. Entonces, de momento se mantiene el flujo, lo cual es muy relevante y es muy importante en un momento también en el que los precios suben, tanto por la demanda invernal. Estamos viviendo un episodio importante de frío, pero es que es invierno, es decir, en enero suele hacer frío, se pongan como se pongan algunos, y luego también por este tipo de acciones que, como digo, perjudican a los compradores, a Europa, y benefician a los vendedores alternativos, en este caso Estados Unidos, y a esa potencia exportadora de gas natural licuado que no olvidemos que se empezó a desarrollar en el año 2019 cuando Estados Unidos no tenía mercado a quien exportar. Es decir, aquí ha habido una serie de elementos que se han ido orientando, ¿verdad?, a convertir a Estados Unidos en una potencia exportadora gasista. El único gobierno comunitario que ha puesto el grito en el cielo ha sido el húngaro, que junto con el eslovaco acusan directamente a Zelensky de atacar la soberanía de los países europeos, mientras se les exige más dinero y armas, en un momento también en el que además desde Washington pues se han impuesto nuevas sanciones sobre la industria petrolera rusa. De esto se está hablando bastante poco, es muy relevante. Se está poniendo en el foco a grandes exportadoras, a las compañías aseguradoras,
con lo cual fomentas aún más que haya flota fantasma, porque si no pueden estar asegurados en Occidente, tienen que estar asegurados en otro sitio, fundamentalmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que juega también a la doble carta. Y luego, según la agencia Bloomberg, pues en China las refinerías están manteniendo reuniones de emergencia en estos momentos para analizar cómo mantener esa actividad, mientras al menos 3 petroleros con más de 2 millones de barriles de crudo ruso están parados en aguas del este de China, tras conocerse estas sanciones que también afectan a India, que recordemos que India se ha convertido en la gasolinera de Europa y también de Estados Unidos, con unas refinerías que se están preparando para una interrupción importante del suministro, que algunos cifran en 6 meses. Es verdad que todos estos cálculos los está haciendo bancos norteamericanos, que evidentemente pues también son parte en todo este conflicto. También Citi publicaba un informe en las últimas horas apuntando a que había 400.000 barriles de crudo al día que podrían estar amenazados, barriles que en buena medida son comprados por Europa, y Morgan Stanley también apuntaba en las últimas horas que estas sanciones iban a tener un impacto mayor del que algunos piensan y que va a costar algún tiempo digerirlas. Como consecuencia, pues estamos viendo un incremento de los precios del petróleo, a pesar de que hay una cierta relajación del conflicto, al menos en torno a Gaza. Vamos a ver si en las próximas horas pues se comunica o no ese acuerdo. Trump acaba de decir que puede tardar algunos días, veremos lo que sucede. Hoy Israel, bueno, Netanyahu se reúne con las familias de los rehenes en Gaza, unas familias de los rehenes que han tenido muchas críticas contra Netanyahu, de hecho le acusan claramente a él. Fíjate cómo será la cosa, que dicen, bueno, es que Hamás evidentemente tiene responsabilidad, pero el culpable es Netanyahu por no haber querido llegar a un acuerdo al que se podía haber llegado el pasado junio. Esa reunión va a ser importante, es hoy a la 1:30 de la tarde, hora española, y veremos si finalmente se anuncia ese acuerdo entre Israel y Hamás, que confirmaría, y esto es lo importante aquí, que la nueva administración de Trump ya está moviendo hilos, aprovechando que buena parte de las piezas centrales del ámbito de la seguridad nacional y de la política exterior o bien son sionistas directamente, con ese Israel First, que está generando también mucho debate en Estados Unidos, o bien tendrían buena relación con ese lobby de la AIPAC, el famoso lobby judío. Hay que decir que hay gente que no comprende muy bien cómo puede ahora Trump atacar a Netanyahu. Se ha montado también mucho follón con ese vídeo de Jeffrey Sachs, del economista Jeffrey Sachs viral, en el cual pues llama deeply bastard al propio Netanyahu y cuestiona toda la política de alianza de Estados Unidos ya desde la guerra de Irak con respecto al tema Netanyahu. A algunos le puede sorprender porque, insisto, hay mucho elemento sionista dentro de la nueva administración Trump, pero es que Netanyahu ya está amortizado. Es decir, Netanyahu es una persona ahora mismo que incluso entre sus propios teóricos aliados es un problema desde un punto de vista de imagen pública interna, es un problema de imagen pública exterior, y desde luego si ya incluso los rehenes o los familiares de los rehenes de Israel pues no quieren ver a Netanyahu ni en pintura, es un problema. Esto podría explicar en buena medida un cambio de cromos, un cambio de situación en torno no a la relación de Estados Unidos con Israel, sino a la relación de la Casa Blanca con Netanyahu, ¿no? Todo ello pues mientras evidentemente Israel necesita orientar toda su fuerza militar hacia el norte, hacia una Siria que están ocupando en estos momentos, aunque también poca gente hable de ello, José Antonio. Todo esto, pues al final, también son elementos relevantes que se producen a las puertas de una investidura de Trump, que será ya pues la semana que viene. Estamos al 14 de enero, la semana que viene. El otro punto que también nos va apareciendo en el día es el 5%, y no el 5% del bono a 10 años, que también, sino del Producto Interior Bruto, de deuda sobre Producto Interior Bruto, alrededor de, como ayer decía Rute, pues ustedes tienen que dejar a un lado sanidad, educación, sistema de bienestar social para poder poner ese dinero en defensa. Bueno, los recortes sociales parecen evidentes. ¿Está Europa preparada para, o está la ciudadanía, es la ciudadanía consciente de que lo que le está pidiendo la OTAN en este escenario es un recorte alrededor del sistema de bienestar social? Es lo que apuntaba Borrell en su momento, y que luego pues los autodenominados fact-checkers, las agencias de verificación, decían que no, que en realidad Borrell no había hecho referencia a ello. Evidentemente, claro que lo dijo. Y nosotros, bueno, pues algunos llevamos mucho tiempo advirtiendo de que en un contexto en el cual tú tienes una Europa en recesión, digan lo que digan los productos interiores brutos, ¿no? Si miramos los PMI, los indicadores adelantados, si miramos el resto de variables, es evidente que es una economía en retirada. La economía europea, tienes un problema, de hecho eso es lo que ha provocado, ¿no?, que el Banco Central Europeo esté bajando tipos a pesar de que la inflación está muy lejos de estar controlada. Estás en una situación complicada.
Y evidentemente, bueno, pues ya empiezan a surgir, ¿no?, esas dudas sobre qué va a pasar con las primas de riesgo. Acabas de mencionar el tema del 5% de la deuda, también tiene relación con todo esto. Es decir, vemos como poco a poco esas rentabilidades de la deuda se van disparando, hay menos o una mayor aversión al riesgo, podríamos decirlo así. Se empiezan a ver las costuras de un sistema que está montado sobre el gran fraude del dinero deuda. Empiezan también a barruntarse que a lo mejor si hay determinados cambios en gobiernos en Europa, yendo a una línea un poco más conservadora, si quieres denominarla así, esto va a provocar que haya una serie de ajustes fiscales, o por lo menos de anuncios de ajustes fiscales que puedan ser utilizados también para realizar ataques especulativos contra esos gobiernos, con lo cual tenemos también, hay una incertidumbre adicional. Entonces, en este contexto, plantear un aumento del gasto militar es una absoluta barbaridad. Porque claro, ¿a costa de qué? A costa de reducirlo en otros sitios. Es verdad que Trump, durante su primera presidencia, amenazó repetidamente con retirarse de la alianza militar si los aliados europeos no aumentaban sus aportaciones a la OTAN. Esto es un viejo tema. Esa cifra del 2% del Producto Interior Bruto, la del 2%, es una cifra a la que ni siquiera llegan los alemanes. Es decir, en estos momentos no llegan los alemanes. Querían llegar con el próximo presupuesto, pero están sin gobierno. Dicen que este año sí lo van a hacer. Veremos si finalmente sucede, con unas fuerzas armadas alemanas que están hechas unos zorros y que realmente ese dinero no es para las fuerzas militares de cada uno de los países, sino para ponerlo en el presupuesto OTAN, y que luego sea la OTAN y la cúpula de la OTAN quien decida dónde va ese dinero, fundamentalmente a las empresas militares norteamericanas. Es decir, estaríamos hablando de una estación de recursos de los contribuyentes europeos que verían cómo se reducen las partidas en sanidad, educación y pensiones, porque Rutte también ha hablado de pensiones, cuidado. No es la primera vez, en diciembre ya lo comentó, para entregárselo al complejo militar industrial norteamericano, que está nadando en dólares, que está nadando en dinero, ¿no? Hay un informe que publicó en marzo del año pasado las Fuerzas Armadas alemanas, planteando sus problemas de que estaban envejecidas, que tienen serios problemas de equipamiento, pero eso da igual, porque insisto, no se trata de gastar en ejército propio, sino de entregar el dinero al complejo militar industrial de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y de Reino Unido, porque hay muchas empresas militares de Reino Unido que normalmente pues no se habla de ellas y que también son muy relevantes, ¿no?, como BAE Systems y otras, que también tienen mucha presencia ahora con todo el tema ucraniano. Aunque la mayoría de los políticos alemanes se oponen a alcanzar ese nivel del 5% del Producto Interior Bruto, sí parece que todos coinciden en ponerlo por encima del 3%, que es la cifra mágica que dio ayer Rutte. Si Rutte había dicho que había que aumentar el presupuesto, hasta ahora no había dado una cifra, ahora ya se habla del 3%. Esto es la negociación clásica. Está en el 2%, Trump pide un 5% y al final pues nos venden la idea de que un 3% del Producto Interior Bruto es algo bueno, cuando, insisto, hay que hacer, y cito otra vez a Mark Rutte, sacrificios, incluidos recortes en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad propios. Es decir, ¿va a haber recortes en labores policiales, en sistemas de seguridad interna para entregárselo a la OTAN? ¿Quién apoya esto? Pues en Europa ahora mismo el único que lo apoya claramente es Polonia, cuyo ministro de Defensa pues ha realizado unas declaraciones también a Financial Times en el que dice que aspira a potenciar ese eje Londres-Varsovia-Washington, evidentemente por intereses propios, porque Polonia sí que destina prácticamente casi el 5% del Producto Interior Bruto a la OTAN, el 4,7%. Quiere decir que Polonia ha pasado de ser un país amenazado por la burocracia europea, amenazado con retirarle determinados fondos de cohesión, fondos a los que tenía derecho el gobierno polaco por sus reformas judiciales y por decir que atentaban contra la propia democracia, han pasado a ser un elemento fundamental ahora mismo en Europa, hasta el punto de que aspiran a conseguir parte del territorio ucraniano una vez que se firme esa paz, con el elemento adicional de que Polonia tiene la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea, que comenzó el 1 de enero, con lo cual van a tener posibilidades de realizar muchas propuestas y de aparecer en todas las fotos. Ya se habla de coger esos 800.000 millones de euros que plantea el plan Draghi para destinarlos íntegramente a defensa. Hombre, yo creo que se van a tapar un poco, no destinarán todo ese dinero a defensa, pero es muy posible que sea así, ¿no? Con respecto al envío de tropas a la nueva Ucrania, una vez que se llegue a ese alto el fuego, Francia ahora mismo está reunida Macron acaba de reunirse con Zelensky, y las autoridades francesas y las ucranianas están reunidas para ver cómo soldados franceses forman parte de esa tropa, de esa especie de nuevos cascos azules, ¿no?, que van a poner en marcha y que va a ser pues presencia militar pura y dura. Y es Polonia quien, en palabras de su ministro de Defensa, dicen que ellos directamente no van a estar, porque claro, teniendo en cuenta la cercanía con el país, pues podría ser una afrenta que Rusia pues no aceptara, ¿no? Y luego tenemos el papel de Meloni, que también es aquí destacable,
porque Meloni entraría en ese eje Londres, Varsovia, Washington. Meloni evidentemente va a tener muy buenas relaciones con la nueva Casa Blanca, ya acaba de tener una mini cumbre con Donald Trump. Ha evitado ver a Joe Biden, que por el tema de los incendios anuló el viaje, con lo cual Meloni está tranquila y aspira también a ser esa puerta de entrada, ¿verdad?, que comentábamos la semana pasada, a los intereses de Washington en Bruselas, aprovechando también ella para, pues de alguna manera, ponerse sobre la mesa y decir que más allá de la presidencia del G7, Italia tiene un papel importante en Europa, pero claro, ahora tiene un problemón, porque es que Italia sí que no puede cumplir con ese presupuesto de la OTAN ni por asomo. Está muy por debajo del objetivo del 2%, no digamos ya del 3%, y entonces ha intentado, y no descartemos que esto al final se realice, ha pedido a los gobiernos europeos que el gasto militar se excluya del cálculo del déficit público. Es decir, la mayor partida en términos de crecimiento que podemos ver en los próximos años puede excluirse del déficit público, lo cual ya no me digas que no es maravilloso a la hora de hacerse trampas al solitario. Y España, pues España gasta en defensa el 1,28% del Producto Interior Bruto y dice Sánchez que sí, que lo cumpliremos, lo del 2, pero en el año 2029. Bueno, pues a largo plazo todos muertos, ¿no? ¿Dónde estará en esos momentos Pedro Sánchez? ¿Dónde estará María Jesús Montero? Pues a lo mejor María Jesús Montero está en la Junta de Andalucía, ¿verdad? ¿Qué recortes se aprobarán en España? Bueno, pues veremos lo que sucede, pero desde luego que España es otro país que tendrá problemas, ¿no?, para cumplir esas tasas. Bueno, a ver sobre todo si se intenta transmitir de verdad el mensaje, ¿no? Ruti ya lo está diciendo, no parece que con las comparecencias últimas que hemos visto del gobierno ese mensaje esté ya metido dentro de la imagen, ¿no?, de cómo se va a responder a esa necesidad de defensa. El otro punto que veo en el día, Lorenzo, viene alrededor de esa economía china, ¿no?, que ayer veíamos cómo disparaba el comercio exterior, lo hacía en el mes de diciembre, previo a la llegada de Donald Trump. ¿Está maquillando las estadísticas China? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta sobre el maquillaje estadístico. Tú sabes que yo considero que es posible que China esté maquillando las estadísticas, pero que casi con toda seguridad las está maquillando Estados Unidos, ¿no? En el aspecto laboral evidente, pero también en el Producto Interior Bruto sería posible, ¿no? Aquí hay varios factores también geopolíticos, más allá del ámbito puro y duro del comercio internacional, que creo que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Ayer veíamos ese dato, como dices, que tumba el relato occidental de crisis estructural, al confirmarse esa mejora de la balanza comercial de China en diciembre. Estamos hablando de unas exportaciones que crecerían más del 10% en términos de dólares estadounidenses en comparación con el mismo mes del año anterior. Se hablaba de que podían crecer en torno a un 7%, pues la cifra es mucho mayor, supera el 6,7% de noviembre. Se queda todavía un poco lejos del repunte de octubre, que fue aún más evidente. Y este buen momento de las ventas al exterior pues se complementa con un leve repunte de las importaciones, también revirtiendo la contracción de meses anteriores y revelando que la demanda interna de China no es que esté muy bien, pero no está tan mal como parece. Es verdad que China no solo tiene un problema de deuda pública, sobre todo regional, no estatal, sino regional, al final el Estado responde, pero es de los gobiernos municipales, sino también de deuda privada, con unos hogares y unas empresas que soportan pasivos elevados. Pero claro, la ausencia de inflación pues da cierto margen al Banco Central para actuar, sobre todo porque hasta ahora las intervenciones monetarias, los mal llamados planes de estímulo, ya sabes que a mí no me gusta llamarlos así, pues están aplicando con cuentagotas para no perjudicar el tipo de cambio del yuan en esta guerra monetaria que al mismo tiempo mantiene China con Estados Unidos y que tendría dos caras. Porque claro, ambos quieren potenciar su sector exterior, sobre todo ahora con la llegada de Trump, para la cual, pues sobre el papel, cogemos los libros, lo ideal sería devaluar la moneda, pero claro, al mismo tiempo están pugnando por la hegemonía como divisa de reserva, una batalla en la que el dólar gana por goleada, evidentemente, pero que en el medio plazo puede ser un dolor de cabeza para el Tesoro norteamericano y para una Reserva Federal que es consciente de lo que está en juego, sobre todo tras esa expropiación de las reservas del Banco Central de Rusia, que ha sido un game changer, como dicen en Estados Unidos, ha cambiado las reglas del juego, sembrando el terror en todos los países que tienen reservas en dólares y cuyos gobiernos no pasan por el aro que les pone la OTAN. Entonces, desde mediados de 2024 hasta finales de septiembre, el valor del yuan había dibujado una tendencia ascendente. ¿Por qué? Porque había expectativas de rebajar de tipos en Estados Unidos, porque había expectativas también de una ampliación de esas llamadas medidas de apoyo a la economía china por parte del Banco Central. Ninguna de las dos circunstancias se han confirmado. Ahora vemos cómo la Reserva Federal empieza a plantearse esa bajada de tipos, al menos para que no sea tan agresiva. Los chinos, a su vez, tampoco lanzan todos los estímulos que esperarían, sobre todo los gigantes de Wall Street. Y la fortaleza de Estados Unidos, el último viernes lo veíamos, ¿no?, con ese mercado laboral basado en deuda, pero deuda con un dólar que se aprecia por esas expectativas de mejores bajadas de tipos, también introduce cambios en este cuadro, ¿no?
El viernes vamos a conocer el dato de crecimiento económico de China de cierre de 2024, que seguramente rondará el 5% anual. Y ya nos adelantamos planteando realmente si está inflando su Producto Interior Bruto China, porque va a haber mucha gente que lo plantee. Mira, yo recomiendo en estos casos, cuando uno pues, acude al Producto Interior Bruto y tiene dudas, el Producto Interior Bruto es una manera de medir bastante mala, porque está midiendo solo la parte final del proceso productivo, es decir, la venta de esos bienes y servicios, porque el PIB es el Producto Interior Bruto, es el valor monetario de todas las ventas de productos, de bienes y servicios en una economía. No tiene en cuenta toda la actividad industrial. Pero para darnos cuenta un poco de si estas cifras pueden ser manipuladas, yo recomiendo ir al consumo eléctrico. Tú vas al consumo eléctrico, te das cuenta, por lo menos ves tendencias, realmente de si un país tiene pujanza o no tiene pujanza. El consumo eléctrico chino ha pasado de 3 megavatios hora en 2010 a 8 megavatios hora per cápita en estos momentos, que sería proporcional al aumento del Producto Interior Bruto real. ¿Pueden haber manipulado esta cifra? También, pero es más difícil. Es decir, las cifras de demanda eléctrica cuadran más o menos con la evolución del PIB. Sin embargo, en Estados Unidos, este consumo eléctrico per cápita es de 13 megavatios hora, pero prácticamente no ha cambiado desde el año 2010. Entonces, ¿quién en realidad está estancado? ¿Quién en realidad tiene un Producto Interior Bruto o una economía que, aunque sea potente, aunque sea la primera economía del mundo, Estados Unidos, si la medimos en poder adquisitivo, en paridad de poder adquisitivo, a lo mejor no, pero en términos absolutos es la mayor economía del mundo, pues a lo mejor esa es la que tiene realmente problemas, ¿no? Y luego ya para terminar este análisis, respecto a la pelea geopolítica entre ambas potencias, entre China y Estados Unidos, hay que tener en cuenta que hay una interdependencia entre ellos que no se puede cortar de la noche a la mañana y que de hecho, al menos por el momento, ninguno de los dos quiere dinamitar, por mucho que se hagan declaraciones y movimientos en el tablero de ajedrez mundial que puedan hacernos pensar lo contrario. Y sirva como ejemplo precisamente ese informe publicado ayer sobre el comercio exterior, que dice que las ventas del gigante asiático a Estados Unidos han registrado un récord. Han tocado máximos de los últimos 2 años, superando esos 525.000 millones de dólares. Estas exportaciones, que son compras que hacen los norteamericanos a China y que quieren seguir haciendo en el futuro, a su vez llenan a China de dólares que después China utiliza no solo para presionar el Tesoro de Estados Unidos, sino para financiar a países de la nueva ruta de la seda que tienen deuda en la divisa norteamericana. E incluso, como hemos visto en los últimos tiempos, para emitir bonos en dólares. Por eso ni China ni otros países como la India quieren que los BRICS se desconecten de esas cañerías del sistema financiero occidental. De hecho, en el caso de Pekín, está usando esta vía como terreno de juego en una pugna con Washington que, como vemos, pues tiene mucha más miga de lo que nos hacen ver cada día, José Antonio. Solo una cuestión más. Hay un relato cada vez más claro anti-Trump alrededor de la caída de las bolsas, del repunte de las primas de riesgo. ¿Es realidad eso que está sucediendo o es un montaje importante alrededor de que la culpa es de Trump? Bueno, si te fijas, este arranque del año, antes, cuando en la entrevista que habéis tenido ahí en plató, decía el analista, decía que habían comenzado este año con ciertas turbulencias, solo hace falta ver, ¿no?, los datos de incrementos de rentabilidad de la deuda y también, ¿no?, lo que está haciendo la bolsa en los últimos días. Y yo siempre, cuando hacen un comentario de este tipo, sobre todo ligándolo a Trump, no lo ha hecho el analista, pero se está haciendo en muchos medios financieros, dice, no es que Trump tiene la culpa, porque claro, como Trump ha anunciado aranceles y como Trump va a aumentar el gasto público, aunque diga que no, aunque diga que lo va a ajustar y como además va a bajar los impuestos, pues evidentemente va a haber un problemón tremendo de inflación en Estados Unidos y por lo tanto hay que ir a subidas de tipos de interés o por lo menos a no bajar los tipos de interés a la velocidad a la que las íbamos a bajar y por lo tanto se provoca una crisis inflacionaria con recesión. Bueno, esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira que yo entiendo que se mantenga, que yo entiendo la importancia del relato, pero esto es una gran falsedad. Es decir, es verdad que Estados Unidos está mostrando fortaleza económica en una economía favorecida por sanciones a Rusia y basada en el gasto público y el endeudamiento de los hogares, en los cuales Trump solo tendría responsabilidad por los 4 años por los que estuvo en la Casa Blanca. Tenemos una Reserva Federal que está planteándose paralizar o al menos reducir la relajación monetaria, no por Trump, sino porque sus expectativas de inflación son más falsas que un euro de madera, y ellos lo sabían desde el primer día. El tema de las amenazas arancelarias es verdad, pero poco a poco vamos viendo, después de sobre todo ese reportaje del Washington Post, que las amenazas arancelarias son una cosa y la realidad arancelaria va a ser otra, es decir, va a haber productos que tengan aranceles, pero no van a ser todos los productos que vengan de un determinado país, eso es lo que planteaba el Post, y aunque lo haya negado Donald Trump y su equipo, esto es más que evidente, y la inflación, como tantas veces hemos explicado aquí,
es consecuencia fundamental de la irresponsabilidad de la banca central durante años, años y años, de la adicción a la deuda, de la adicción a los déficits de los gobiernos. Estados Unidos está pagando $1 trillón de intereses al año. Y Trump todavía no ha llegado a la Casa Blanca. Estuvo, pero todavía no ha llegado a la Casa Blanca. Y sobre todo es consecuencia de la inflación, que por eso es endémica, que por eso es pegajosa, que por eso no se va, porque es consecuencia de un modelo económico montado y edificado sobre el gran fraude del dinero deuda, desde que se abandonó el patrón oro, fenómeno que se agudizó con la crisis de deuda del 2008 y sobre todo con la borrachera de la liquidez durante la pandemia. Entonces, estas son las causas fundamentales de la inflación. ¿Que hay políticas de Trump que van a ser inflacionarias? Sin ninguna duda. ¿Que si hubiera ganado Kamala Harris las elecciones habría aplicado políticas inflacionarias? También, sin ninguna duda. A lo mejor también por la vía del gasto más que por el del ingreso. Pues seguramente. Pero al final tenemos un mundo montado sobre un gran fraude, insisto, que es profundamente inflacionario. Y si además vamos a un contexto proteccionista, al menos de cara a la galería, no solo por parte de Trump. Recordemos que la Unión Europea, en esencia, aunque se hable de mercado interior, es una organización proteccionista por definición, porque lo que hace es poner un muro al exterior. Bueno, pues si vamos a ese proteccionismo, si vamos a aranceles, si vamos a unas políticas restrictivas al comercio, pues tendremos un mundo inflacionario. Trump, pues será un agente más de todos estos, pero desde luego que no es más importante, aunque quieran algunos que pensemos lo contrario, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día, buen negocio. Igualmente, que vaya bien, José Antonio. 10:44, sigue todavía hablando Lavrov